Proyecto BP, Estudios Sociales. Integrantes: Emilio Romero, Santiago Ordóñez, Julián Salas, Mateo Torres y Luis Rodos. Transición a los regímenes constitucionales en América Latina. Introducción. Desde finales de los 70, en el cono sur de América Latina se comenzó a hablar de transiciones hacia la democracia, la emergencia y las crisis de las dictaduras militares, así como su reemplazo por gobiernos civiles. Todo esto generó una discusión en torno a las vías y los mecanismos de reconstitución de la legalidad perdida durante los años del dominio militar. Se trataba de establecer un orden jurídico-político que diera la posibilidad de reconstitución del sistema de partidos como eje gestor de la transición hacia la democracia. En el régimen militar no respetan los derechos humanos y además utilizan la fuerza de represión y tenían una ley de Estado sobre emergencias. Todos estos eliminan la oposición y oprimen la sociedad. Cuando se terminaron las dictaduras, se estableció un régimen constitucional en cada uno de los países. Al establecerse los gobiernos constitucionales, había un régimen democrático, pero que no les pertenecía a las Fuerzas Armadas del todo. Se mantuvieron y profundizaron las medidas neoliberales y en la mayoría de regímenes democráticos se sancionó los crímenes cometidos por las dictaduras. Dictaduras en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es un régimen dictatorial? Un régimen dictatorial es cuando el poder es ejercido arbitrariamente por un grupo reducido y despótico, a cargo de una única persona, el cual es el dictador, o la cabecilla de un partido, o una élite de alguna otra naturaleza. Generalmente estos suelen ser militares. Este suele coartar los derechos individuales y colectivos, por lo que no suele haber participación ciudadana ni pluralismo político. Dictaduras de países en América Central en la segunda mitad del siglo XX. Nicaragua. El dictador Somoza, quien era apoyado por Estados Unidos, fue derrocado en 1979. La movilización popular frente sandinista tomó el poder e inició un gobierno revolucionario. El Salvador mantuvo la represión y los movimientos insurreccionales como Frente Farabundo Martí continuaron en armas por algunos años. Panamá. El dictador militar progresista Omar Torrijos murió en un accidente aéreo. En los años siguientes se integró en un régimen de derecho. Haití. La dictadura de los Duvalier cayó a mediados de los 80. El país se mantuvo inestable en los siguientes años. La dictadura de Chile en la segunda mitad del siglo XX. Chile vivió una dictadura conocida como el régimen militar. El líder de esa dictadura fue Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno que llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende, el cual tenía ideas socialistas y comunistas. Es considerado una de las dictaduras más trágicas debido a que hubieron, según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. Dictaduras de Argentina en 1976. El 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares de Argentina tomaron el poder, un golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla, empezando así una dictadura. En esta dictadura mataban, secuestraban o torturaban a cualquier de izquierda, con un pensamiento político comunista. Era perseguido. Así murieron sindicatistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política, izquierda o derecha. Tan solo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas de que perseguían el régimen militar. Se estima que 30.000 desaparecidos durante la última dictadura a partir del 30 de abril de 1977. Las madres de muchas de las víctimas que dejaba la presión siguria de la dictadura militar comenzaron a protestar. Sin embargo, todo tipo de alteración público-social era prohibida y castigada, así que decidieron juntarse pacíficamente en la Plaza de Mayo
para marchar en círculo, portando en sus cabezas puñetas blancas y en otros casos los pañales los pañales de papel de sus hijos. Dictadura de Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX. El general Rodríguez Lara, quien instauró el denominado gobierno revolucionario nacionalista que duró hasta enero de 1976, cuando fue reemplazado por el Consejo Supremo de Gobierno. Es decir, desde 1970 hasta 1979 fueron casi 2 años de dictadura civil y 7 años de dictadura militar. Esta no fue tan similar como las otras dictaduras en cuanto a la violencia, sin embargo, no dejó de ser un gobierno de facto represivo y autoritario, muy notorio en su última fase, que cometió actos repudiables reñidos con lo legal, moral y ético. Chile vivió una dictadura conocida como el régimen militar. El líder de esa dictadura fue Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno, que llevó a cabo un golpe de estado para derrocar al presidente Salvador Allende, el cual tenía ideas socialistas y comunistas. Es considerado una de las dictaduras más trágicas debido a que hubieron, según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. Relación de la Guerra Fría con las dictaduras. En la Guerra Fría se vio impactada por el conflicto capitalista y soviético. El origen de los gobiernos latinoamericanos durante la Guerra Fría estuvo fuertemente influenciado por el interés de instalar gobiernos de derecha, que estos querían mitigar el avance del socialismo, o los gobiernos que eran de izquierda. De esta manera se dieron las dictaduras, como por ejemplo tenemos la dictadura en Chile de Pinochet y la de Paraguay de Alfredo Stroessner. Transición a regímenes constitucionales. Muchas gracias por su atención. Retorno a los regímenes constitucionales. Argentina. El gobierno argentino llegó a una situación extrema de impopularidad. Debido a eso tuvo una guerra con Gran Bretaña. Sin embargo, el 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente tras 7 años y meses de dictadura militar, marcando un antes y después en el sistema político. Chile. Bajo la presión interna e internacional, Pinochet fue derrocado y el país recobró en unos años el régimen legal. Ecuador. Luego de 8 años de dictadura militar, Ecuador retornó a la democracia con el binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado. Su reto principal fue devolver la constitucionalidad al país mientras afrontaban una crisis económica. Muchas gracias por su atención.